Saludos, buenos días, gracias a cada uno de nuestros oyentes por la sintonía con la Z101. Ya son las 11:05. Momento de dar inicio al espacio de la receta médica de la Z. Saludar, como siempre, a la gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Último lunes de este año 2024, lunes urológico en la receta médica de la Z. Doctor Wellington Ledesma, buenos días. Buenos días, Roberto. Agradecido de la oportunidad de estar aquí en esta cabina y en este medio, y un saludo para todos los que nos escuchan y nos sintonizan, y por supuesto para nuestro querido hermano y profesor Pablo Mateo, que en el día de hoy está con unos compromisos familiares. Le mandamos un abrazo a la distancia y vamos a iniciar inmediatamente con el tema que tenemos en el día de hoy, el último programa del año, y un tema de lujo con una doctora de lujo. El tema es impacto de la salud sexual en la salud mental, en la consulta urológica, y aquí te tenemos como apoyo también, Roberto, pero un súper tema, y con mi querida amiga, la doctora Priscila Rodríguez. Muy buenos días, doctora. Buen día, gracias por la invitación, me encanta estar aquí, y sobre todo hablar de este tema que, como tú dijiste, la importancia que tiene. Me gusta porque es una oportunidad de abordar ambos temas, entendiendo la importancia que tiene correlacionarlos para un bienestar integral. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una buena sexualidad, una buena salud sexual si no tenemos una buena salud mental, y viceversa. O sea que es una buena oportunidad para entender cómo esos dos temas se relacionan y la importancia de cada uno. Y así mismo también romper los tabús que hay alrededor de la sexualidad, y de que no debe ser algo para callarnos ni algo de vergüenza, sino todo el mundo pasa por eso. O sea, mentira el que te diga que no ha pasado en algún momento de su vida por algún problema de disfunción sexual. Vamos a decir, disfunción sexual no es solamente la disfunción eréctil que muchas personas creen, ahora hablaremos de todas ellas, pero hasta por un momento de estrés, de ansiedad, de depresión, de estrés crónico, el cuerpo se bloquea. El cuerpo lo que hace es que dice, bueno, yo voy a sobrevivir. Se pone en modo supervivencia, y así mismo la salud sexual disminuye. O sea que todos en algún momento de la vida va a pasar por eso o ha pasado por eso. Entonces vamos a darle un enfoque positivo. O sea, claro, los seres vivos se dividen en seres sexuales o asexual en términos reproductivos, y fundamentalmente la sexualidad en la mayoría de los seres es con tema reproductivo para perpetuar la especie. Es un tema biológico, biología 01, digamos, y bueno, el ser humano en ese nivel de conciencia superior que nos ha otorgado Papá Dios, a los que nos gusta creer eso, entendemos con este nivel de conciencia que estamos utilizando la sexualidad con mayor frecuencia para el otro objetivo, que es el placer, el disfrute. Claro, el disfrute. Y hay pocas cosas. Pero se busca hoy en día más el placer que la reproducción, doctor. Ese es el comentario. Ahora mismo, dentro de nuestro nivel superior de conciencia, pues estamos utilizando eso durante toda la vida, más que para procrear, pues entonces para el placer, para el disfrute. Y no sé si yo lo percibo de una manera única, pero tiene que ser uno de las experiencias más disfrutables que hay en el mundo. Y como decía la doctora, por eso hay que hablarlo sin ningún tipo de tabú. Si nosotros hablamos de lo que es la definición de una salud, en el término de salud, nosotros antes, de la forma más fácil, que hay salud cuando hay ausencia de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud esto lo esquematiza de una manera diferente y más interesante, que no es solamente eso, sino el completo bienestar, uno sentirse bien en términos físico, mental y social. En ese sentido, ¿cómo podría afectar lo que es una mala salud sexual a nuestra salud? Y como te digo, viceversa, porque si tú no tienes una buena salud mental, si tú no estás bien en ese aspecto mental de tu vida, eso va a tener un impacto negativo en tu sexualidad. Entonces,
Es como que la afecta directamente. Pero hay personas que no le importa eso, doctora. Hay personas que normalizan realmente, que, por ejemplo, sobre todo los hombres, bueno, las mujeres también, perdón, o sea, en general, entran en cierta edad, vamos a decir, las mujeres después de los 40, 45, los hombres después de los 50, entienden que es lo que me toca porque ya yo tengo 50, ya yo tengo 60, ni modo, como que no se me pare ya, ¿qué importa? Lo normalizan, sabiendo que... lo que dicen es que yo tengo demasiado problema. O también eso, es que hay demasiado cosas. Pero no, o sea, eso puede ser una alarma de otra cosa que está sucediendo. Puede ser una alarma de algún problema cardiovascular. Es una alarma de que tal vez tú tienes que poner un freno en el estrés, en el trabajo, en el día a día y empezar a priorizarte. Priorizar, o sea, cómo tú te sientes, porque eso es parte de tu bienestar. Ok. ¿Que eso es un mito o una realidad de estas personas que dicen, no, es un asunto mental? Usted no piensa en eso y como que no le llega esa motivación. ¿Eso es mito o realidad? No, realmente doctor? No es un mito. Lo que pasa es que no es tan fácil como no le dé mente a eso, tira para allá. Ajá. Pero no es un mito. Realmente ese es uno de los factores que más impacta las disfunciones sexuales, que es la parte psicológica. Ajá. Por eso... por ejemplo, en el aspecto, en el área de nosotros, urología, siempre es bueno que empecemos, claro, descartando problemas de base que puedan conducirnos a una disfunción eréctil, a una disfunción sexual. Cuando nosotros como urólogos, como médicos, ya descartamos ese problema, entonces empezamos a trabajar la parte psicológica. Pero, vamos a suponer que hay un problema de base o algo que yo como urólogo, como médico, puedo tratar. Sí, a mí me gusta siempre concientizar al paciente que aunque eso sea algo que yo lo pueda ayudar con medicamentos, sí, debe estar acompañado de la parte mental. Okay. Ya sea dándole pautas, dándole herramientas al paciente para que lo interiorice, lo haga, o con terapia sexual, porque si no, a largo plazo no va a ser sostenible. Y más que ya hay una historia. O sea que a mí siempre me gusta, en temas de disfunciones sexuales, siempre me gusta correlacionar las dos cosas, la salud mental con la salud física. Vivimos en una sociedad donde el hombre tiene una carga emocional y una responsabilidad que muchas veces ni siquiera asume. Antes de que él pueda ser consciente de la cosa, como dice usted, él lo esconde. Pero de sí mismo, ni siquiera es capaz de él mismo afrontar una situación. Ni siquiera el médico se lo quieren decir. Exactamente. Muchas veces tú más o menos percibes que hay algo más de lo que te están diciendo y con cucharita tú se lo sacas al paciente y al final te quedas, pero tú viniste aquí por eso. O sea, eso no es algo ni para juzgar, ni de vergüenza. Para eso estamos, para ayudarte. Salud, exactamente. Doctora, en el hombre es más perceptivo esto de las disfunciones sexuales que en las mujeres, es lo que podría yo pensar, pero ¿cómo se puede percibir o manifestar una disfunción sexual en una mujer? Lo que pasa es que se da en ambos casos. Lo que pasa es que, como tú dices, o sea, en el hombre tienen que pasar cosas, ¿verdad?, que son más notorias o visibles, pero la mujer también sufre mucho de baja libido, de anorgasmia. Son cosas que se pueden disfrazar mejor, pero las mujeres también tienen un alto porcentaje en sufrir de eso y no decirlo o normalizarlo. En las mujeres pasa mucho eso de que, bueno, ya yo estoy en la menopausia, ya eso lo entienden que es como un default de la menopausia, pero las mujeres también sufren de eso. ¿Qué es la anorgasmia, doctora? Es la incapacidad o la dificultad para tener el orgasmo. Pero eso puede darse en ambos. Sí. Eso no hay edad para ninguna de las disfunciones sexuales, hay edad. Pero esas mujeres no sienten placer entonces, doctora. Pueden sentir placer, claro que sí, porque el placer y el orgasmo no es lo mismo. Tú puedes tener una excelente relación sexual y no llegar al orgasmo. O sea, incluso las personas deberían disfrutar el momento de la sexualidad, de la relación sexual, sin pensar en el objetivo del orgasmo, porque incluso eso te va a dejar de disfrutar más. A que si tú en tu mente desde el principio estás pensando en llegar, eso te pone a los dos, eso lo va a poner en una posición de ansiedad anticipatoria, de conseguir eso, que no te va a dejar disfrutar el momento. Pero también frustra a muchas personas. ¿Llegaste? No. Ah, caramba.
Sí, pero es literal, parte de que no debería de ser. Bueno. O sea, sí es común, sí, así es que funciona la mayoría, pero no debería ser. La sexualidad debe disfrutarse en el momento, sin pensar en si terminé, si no, mañana. Muchos de los pacientes que llegan a nuestra consulta, a veces el paciente fácil es el que sabe que tiene algo que anda mal. El difícil es quizás el que ni siquiera lo sabe y uno tiene que investigarlo, pero es más difícil el que sospecha algo pero lo quiere negar, está en negación. ¿Cuál sería quizás la disfunción sexual que nosotros vemos más en la consulta urológica del hombre? En mi caso, yo creo que la disfunción eréctil es la que más... Es la que más le tocan la puerta para claro. resolver. ¿Y en su caso? Eyaculación precoz y disfunción eréctil. Verificamos muchos pacientes que tienen a veces una condición creída por ellos y que no es así. Sí. Porque si uno no entiende la definición, pues entonces podría, incluso no hay un consenso en muchas de ellas en el mundo científico. ¿Cómo definiríamos nosotros, hablando del ciclo sexual, que es ese deseo, esa excitación para llegar al orgasmo? Eso es lo que es el ciclo. Y tú vuelves y comienzas con otro deseo de intimar, otra excitación que permite el acto y llegar al orgasmo. Ese es el ciclo sexual. Cuando nosotros tenemos un paciente en la primera fase, ¿cuáles son las disfunciones sexuales que podríamos hablar en términos de deseo, de líbido sexual? ¿Cómo? Bueno, la podemos tener aumentada o la podemos tener disminuida. Pero que no entendí la pregunta o sea, del paciente. ¿Cuáles son las causas quizás orgánicas? No, es que vuelvo y lo digo, o sea, se traduce generalmente en el estrés y en la ansiedad, o sea, en un paciente que está sumamente cargado del día a día o ya sea en el trabajo o de la misma casa, porque a veces hay personas que llegan a su casa a tener más problemas que afuera, y eso es un factor totalmente detonante para la baja libido, que es la primera fase de lo que es el deseo. Y es lo que estaba diciendo, cuando tú estás en un estrés crónico, tu cuerpo lo que está es modo supervivencia, literalmente. Entonces no hay espacio para una respuesta sexual y por eso entonces se ve afectado el deseo. ¿Qué rol juega la alimentación para un buen funcionamiento sexual, doctora? Es básico, es vital como en todo. O sea, siempre hablamos de tener una vida en equilibrio, de una buena alimentación, de ejercicio, porque al final es una armonía, es una armonía total, todo se conecta. Una buena alimentación, claro que va a interferir en una buena sexualidad, porque no es lo mismo tú tener niveles súper altos de colesterol, que esté afectando incluso tus vasos sanguíneos. Eso se va a traducir en la erección. Por eso es que te decía ahorita que a veces una disfunción eréctil es un llamado de alerta de alguna patología de base o de algo que está pasando, algo más allá que la simple disfunción eréctil. O sea que... El doctor Rafael García, que es el director del Instituto de Sexualidad Humana de la UAS, dice que aquí los hombres somos analfabetos sexuales, doctora. El rol de la educación sexual. Eso es así. Estamos tratando de cambiar eso, pero yo creo que hoy en día se ha cambiado un poco. Antes era muy difícil tú sentarte en un sitio, hablar de sexualidad y que la gente lo recibiera bien, pero al final es por una pantalla, porque todos pasamos por eso, detrás del telón, tú sabes. O sea que me parece muy importante que se empiece a hablar del tema como lo que es, normal y necesario. Pero él dice que los hombres, dice el doctor García, que pensamos que es algo automático. Estoy aquí, vamos a resolver. Pero que él dice que siempre el hombre debe ir preparando el terreno desde temprano. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con el hombre y eso? Digo, eso pienso yo. El hombre tiene la ansiedad y el miedo de que se le baje. Vamos a suponer, conseguir la erección, yo necesito resolver antes de que eso ya no esté. Pero la mujer no funciona así. La mujer necesita un preámbulo y una preparación y una excitación diferente para lubricar correctamente, para sentirse. Incluso que tal vez por eso muchas mujeres no llegan al orgasmo, porque no tienen una preparación anterior adecuada, porque el hombre en el mismo... Porque no es porque sean...
animales, vamos a decir, es porque tienen ese miedo, ese miedito de que se me va a pasar, tengo que resolver ahora. La mujer no, la mujer lo necesita, ese preámbulo. Por eso es que muchas mujeres no llegan al orgasmo. Sí, muchas veces. Porque cuando ya están viniendo a disfrutar, a ya entrar en el momento, ya el... Es así como lo dice la doctora. Lo que pasa es que uno culturalmente se pasa todo el tiempo en los coros, en la church, en el colmado, diciendo que uno es un criminal. Escuchando a los maestros. Sí, no, que cuando las mujeres lo oyen, le hacen... se burlan en un sentido muchas veces de esos que hablan tanto, porque no hay cosa que hable más que el que está en falta. Pero la realidad es que el paciente muchas veces se pasa la vida entera entendiendo que tiene una buena performance sexual, pero después de los 40 años, como usted muy bien decía, a veces no es tan fácil o conseguir o mantener la erección, y en esta distracción y en este afán y ansiedad, pues entonces es más fácil que él la pierda. Y por eso, si no hay una sincronía y un entendimiento con la pareja, pues comienza a haber un primer acto sexual que puede ser cíclico, porque el problema es que si usted duró 40 años sintiéndose bien, falló una o dos veces, ya él cree que va a fallar el resto de su vida. Con la primera que falle, ya el hombre está con el miedo para la segunda, y eso es algo totalmente detonante para que ocurra una disfunción, porque ese bloqueo mental es... ¿Y cuál sería el protocolo? Porque este caso es muy frecuente de manejo que tiene usted en su consulta con estos pacientes que esa es su historia. Ellos todo el tiempo tuvieron una buena función y a partir de un punto en su vida, pues entonces fallaron y esto comienza a perpetuarse. Como te digo, yo siempre, nosotros como urólogos, todos, siempre buscamos primero saberlo nosotros como médico y demostrarle al paciente, segundo, que todo está bien. O sea, desde el aspecto físico, analítica, todo lo necesario para entender que está bien. Puede haber algo que necesite una ayudadita o puede ser que todo esté bien, pero básicamente se va a tratar de devolverle la confianza al paciente. Hacerle entender, lo podemos ayudar con fármaco, vamos a decir, pero también crearle la conciencia de cómo manejar eso, de cómo manejar esa parte mental, y si acaso necesita un acompañamiento terapéutico, también es necesario, para que entienda que eso es algo que puede volver a pasar, que es circunstancial, que no es que hay nada dañado, que puede pasar y que va a volver a pasar. Es cuestión de saberlo manejar. Y tú mencionaste algo ahorita en las relaciones, y es vital la comunicación, que haya buena comunicación con tu pareja, porque no debe ser un problema que haya una disfunción en cierto momento de ninguno de los dos. Eso simplemente se comunica y se trabaja. Entender que el hombre no quiere fallar. Cuando le hacen un comentario, doctora, no sé qué opinión le merece a usted, ¿y qué pasó? ¿Ya yo no te gusto ahora? O ese va a ser tu ahora. O sea, cuando las mujeres se ponen en esa, le hacen más daño que otra cosa. Porque eso, no hay nada más demoralizante que eso para un hombre. Sí. Entonces hay que tener mucho tacto y empatía para tratar ese tema. Es una castración psicológica. Entonces hay factores psicológicos, sociales, culturales en esto de los trastornos de Yo creo que entra ¿no? más todo eso que físico, ¿verdad? Sí, hoy por hoy la cultura del hombre macho, doctor. No, y que estamos viviendo niveles de ansiedad insólitos. Sí. Ahora mismo tenemos una cantidad de pacientes jóvenes en nuestro consultorio con este tipo de problemática que son números inéditos. Yo tengo muchos pacientes jóvenes. Yo creo que pudiera decir que más que... ¿Y los factores religiosos, doctora? También influyen, porque eso mismo de las creencias son limitantes. La verdad es que muchas creencias son limitantes o ven cosas dentro de la sexualidad como no bien vista, y que para otras personas sí son agradables. Entonces ahí entra un conflicto
de interés, vamos a decir. La doctora dice que pueden ser más esos factores que los factores orgánicos en la. Yo pienso que por lo menos sí, yo pienso que sí, porque es que tiene un factor demasiado importante, cómo esté tu esfera mental y psicológica. Se dan malos casos. Doctora, hay una pregunta que es obligada para los urólogos y me imagino que para las urólogas también lo es. El hombre toda la vida se ha preocupado, sin importar que tenga dimensiones consideradas por encima de lo normal, por el tamaño. Es un mito, es una realidad, como le gusta preguntar a mi hermano Roberto, que el tamaño es o no importante. Es un mito. Realmente para si nos vamos a lo que es la sexualidad, para el sexo, eso es un mito, porque solamente unos pocos centímetros de la vagina que tiene esas terminaciones nerviosas que hacen que la mujer sienta más. Ahora, ya de ahí a la preferencia es otra cosa, pero no es cierto que el tamaño va a influir en el placer. Doctora, ni psicológicamente, que la mujer es pero yo psicológicamente sí. Pero estamos hablando ya de la parte, física y dentro de la sexualidad realmente no debe ser un factor invalidante. Llévatelo, Francis.